Bienvenida, bienvenido a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un movimiento del que quizá usted no sabe mucho, al menos yo no sabía tanto hasta que ahora me puse a leer, que es el movimiento antivacunas y los efectos que está teniendo en ciertos lugares en términos de salud pública, particularmente con unos brotes de sarampión que parecía que era algo que estaba ya, digamos, totalmente erradicado, digamos, permítanme decirlo así, del occidente contemporáneo, ¿no? Para ser más o menos preciso, pero quizá para explicar al auditorio, pues, en dónde estamos vale la pena empezar por de dónde venimos. Paulín, esto empieza más o menos en los años 90 del siglo XX, ¿y qué es lo que hay por ahí? Bueno, de hecho, hasta podemos considerar que el movimiento antivacunas es tan antiguo como las vacunas mismas, ¿no? Vemos los primeros rechazos a las vacunas a finales del siglo XVIII, cuando un médico británico pues empieza a dar con las primeras vacunas, ¿no? Y lo que es interesante es que a partir de ahí empieza un rechazo, pero un rechazo organizado, ¿no? Y vamos a tener ligas antivacunas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, por ejemplo, que van a tener pues mucho éxito y que van a hacer pues lograr tener un impacto, y en particular en Estados Unidos lograr cláusulas de exención a las vacunas por motivos religiosos y filosóficos en particular. Religiosos y filosóficos, sí. Una objeción religiosa y filosófica a que lo vacunen a uno, pero también a que vacunen a sus hijos, si no me equivoco, Marichuy. Claro que sí. De hecho, las objeciones son mayormente fundadas en mitos y catastróficamente por un paper también publicado en 1998. A ver, se me antojan los dos puntos. Primero, ¿por qué mitos y qué texto publicado? Estos mitos de que las vacunas producen otras enfermedades, por ejemplo, como el autismo. Okay. Que las vacunas precisamente son las precursoras de enfermedades que precisamente ahora no tenemos el conocimiento, la patología de cómo son estas enfermedades y son atribuidas a las vacunas, a la vacunación. Entonces las personas en el Reino Unido decidían no vacunar a los niños, y esto pues se proliferó y se agudizó cuando un paper por Andrew Wakefield en Gran Bretaña publica casos en los que las vacunas estaban asociadas precisamente al autismo en el periódico The Lancet. Sin embargo, años más tarde, The Lancet tuvo que retractarse de ese paper porque los datos estaban falseados. Estaban falseados. Y ni siquiera no era verdad que había esta correlación entre vacuna y autismo. Exacto. Pero eso fue precisamente una gran publicidad la que se dio a ese paper, y la prensa, los divulgadores de la ciencia le dieron muchísima importancia, pero no así a la retracción que hizo The Lancet de ese paper. Se quedó como una verdad lo que era falso, exacto, para decirlo rápido. Exacto, entonces ahora estamos luchando con la desinformación, porque precisamente muchísimas personas quedaron con la información de este doctor, que aparte perdió su licencia médica en el Reino Unido, independientemente de la retracción que hace The Lancet, uno de los journals más importantes en medicina en el mundo, de la investigación. ¿Por qué? Porque falseó datos, porque no incorporó a niños con autismo, y de hecho los datos que se tienen hoy de los niños con autismo son muy pocos porque no son tampoco vacunados por este movimiento que se generó, y entonces tenemos poca investigación, y lo que hay ahorita son movimientos también para llevar a cabo investigación. De cualquier manera, sabemos que las vacunas tienen resultados, y la inocuidad de las mismas es también ya probada. De hecho, cualquier vacuna que se ofrece, la medición de riesgos tiene que estar en un ensayo clínico previo que tenga mayor beneficio para la sociedad a quien va dirigida esta vacunación y menores riesgos. Entonces, la medición de riesgo es la que se fue, la que se difuminó por toda esta prensa que divulgó un paper que no era verídico. A ver, Paulín, estamos hablando, ustedes han mencionado dos países, pero pues son más, digamos, estamos hablando de Occidente. ¿Por qué insisto eso? De donde supuestamente la ciencia, el conocimiento científico objetivo, la tecnología y las técnicas vinculadas con el desarrollo también, en este caso, de la salud, en fin, pues ha sido más evolucionado. Claro. Y en ese sentido es un poco desconcertante que en el corazón de Occidente es donde haya cobrado tanta fuerza este movimiento, que además, según nos dice Marichuy, está sustentado en premisas que no tienen asideros en la realidad. Sí, en efecto, o sea,
También, bueno, existe efectivamente los motivos religiosos para rechazar las vacunas, pero lo que vemos hoy en día, particularmente en Occidente, es el desarrollo de otros movimientos espirituales, ¿no? Pienso, por ejemplo, a la androsofía, que es una corriente espiritual que mezcla filosofías orientales, New Age, y que promueve lo que llaman un estilo de vida saludable basado en el rechazo a lo químico y la valoración de lo natural. Y tenemos pues este tipo de filosofías que están avanzando bastante. ¿Y tienen peso? Que tienen peso, tienen toda una red Sí, educativa donde pues explican que los niños se pueden proteger ellos mismos de estas enfermedades con un estilo de vida saludable, con una buena higiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos en 2000 en Holanda un brote de sarampión en unas escuelas que precisamente se apegaba a este tipo de ideología, ¿no? Entonces, más allá de los movimientos religiosos que también pues tienen su peso en la materia, tenemos el desarrollo de estas nuevas filosofías que no necesariamente son religiosas, pero que están también orientadas en esa dirección. Exactamente, ¿no? Y los padres pues van a rechazar estas vacunas, pues alegando que vulnera su libertad individual como padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias creencias. Que ese punto me parece fundamental. Si me permiten, vamos a dejarlo congelado para el segundo bloque. Sí, claro. Porque me parece fundamental, me parece que hay un corazón importante de argumentación y de discusión. Pero déjame quedarme un segundo, tú y yo, porque lo hice yo antes y ahora tú, ya mencionaste estos brotes de sarampión. Y aquí te preguntarte, Marichuy, ¿qué está sucediendo con eso? Porque lo que ya empieza a generar las alarmas es que pues esto que creíamos que estaba totalmente, digamos, extirpado, está reapareciendo, que son este tipo de enfermedades. Claro, pues un problema en salud pública. Una salud pública, es decir, que estamos precisamente en riesgo todas las personas jóvenes, porque esto se puede manifestar años después, ¿no? Y entonces estamos poniendo en peligro la vida de todas las personas al no vacunar a los niños y a las niñas. Y o sea, el brote de sarampión podría contagiar incluso a quien sí se vacunó ya contra el sarampión. No sabemos. No sabemos. Okay. No sabemos, pero estamos viendo brotes en comunidades enteras en Estados Unidos, por ejemplo, donde precisamente se ha manifestado en una población con una religión, bueno, religiosamente ortodoxa. Sí, que podemos decir que no se han prevenido con las vacunas correspondientes, y entonces creyendo que la enfermedad estaba desaparecida y ahora la enfermedad reaparece y reaparece con costos de vidas. Exacto, y esto es un tema pues de salud que nos atañe a todos, porque es una población donde puede llegar a contagiar a todos los que están ahí, pero no sabemos el nivel de exposición que tienen para otras personas y así puede pues tener toda una pandemia de enfermedades que ya estaban erradicadas, como bien dices, y por una situación de desinformación. Y ahora que lo comentaba Paulín, también de epistemologías distintas, de qué conocemos y cómo conocemos. A ver, ¿qué es eso? Otra vez la ciencia debate, ¿no? El conocimiento que se produce con una metodología científica y la desconfianza que tenemos a las grandes industrias farmacéuticas que proveen precisamente de este tipo de vacunas hacen que haya ya un rechazo inherente por la hacia la industria. Sin embargo, no toda la producción de medicamentos y vacunas va dirigida a una ganancia comercial, sino a una salud pública, al beneficio de la sociedad. Pero creo que hoy en día la sociedad tiene cierta desconfianza también en eso que es científico o en eso que está científicamente probado por algunas industrias. A ver, eso me gusta ese filón, y no es que me meta en lo de libertad, lo dejamos para lo que sigue, pero ese filón me gusta. Pareciera que existe, digamos, una contradicción, un choque entre las razones de lo científico y las creencias metafísicas. ¿Qué decir de eso, Poli? Sí, efectivamente, como decía Marichuy, creo que estos tipos de argumentos se entremezclan entre ellos y se refuerzan, ¿no? Hay efectivamente cada vez más desconfianza hacia las instituciones públicas, pero también las farmacéuticas, ¿no? La gente pues considera que las vacunas son innecesarias y que más bien son los laboratorios pues que los proponen en un afán de lucro, ¿no? Entonces, todo este ambiente contribuye finalmente a que la gente, a que los papás deciden no vacunar a sus hijos aprovechándose de esta inmunidad de grupo, ¿no? El problema es cuando pues, la gente, cuando las tasas de vacunación descienden, es cuando efectivamente regresan estos brotes que pueden afectar, por ejemplo, los bebés que no tienen la edad suficiente para ser vacunados, ¿no? Entonces, efectivamente, es un grave problema de salud público y pues sí que se manifiesta en esta pérdida de
de confianza en la ciencia, ¿no? Y lo vemos porque también hay todos estos escándalos relacionados con químicos en la agricultura, está todo este ambiente y de nuevo pues esta idea de que la gente quiere regresar a estilos de vida que llaman saludables, cuando lo que pasa precisamente es que dejan de proteger a sus hijos, ¿no? Regresar a, digamos, un estado idílico que tampoco nunca existió, porque cuando no existían las vacunas, existían las pandemias y mucha gente murió en ellas, Marichuy. Y rápidamente morían las personas precisamente, y cuando precisamente se tiene este convencimiento de que era mejor vacunar en lugar de no estar vacunado porque te hace inmune. Es decir, ¿qué es lo que la gente también quiere saber? ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Qué es lo que está en la sustancia que te están incorporando a tu cuerpo? Y pues no son más que anticuerpos que van a reaccionar ante la presencia precisamente de un virus que puede acabar con la vida de las personas. Y aquí los niños y las niñas son las personas más vulnerables porque su sistema inmunológico precisamente está aún en desarrollo. Entonces son los que están expuestos independientemente de la población en general. Y aquí viene pues el dilema entre la autonomía y la libertad. Soy, como sabes, una defensora de la autonomía y la libertad, pero en este caso no se trata de que en la protección de tu libertad y autonomía estamos protegiendo a la de los demás. Entonces aquí viene un elemento importante de cómo y cuándo el Estado puede poner límites a esa autonomía y libertad. Que yo quiero que nos metamos ese punto a fondo en el bloque que sigue, solo cerrando en con una cuestión que creo que es clave para sentar las premisas de la discusión, que se lo lleva a Pauline. En esta lógica de autonomía y libertad, ¿es lo mismo, Pauline, lo que uno decide sobre sí mismo a lo que decide sobre sus hijos? No, creo que efectivamente cuando hablamos de vacunas tenemos que guardar en mente que en este caso no es un mayor de edad que decide sobre su cuerpo sin ninguna consecuencia, como sería el caso de un adulto testigo de Jehová que rechaza una transfusión. Pues en este caso lo único que, bueno, el impacto es sobre su salud y su vida nada más, ¿no? Aquí cuando hablamos de vacunas estamos hablando en muchos casos de las vacunas dirigidas a los niños, que son los principales sujetos de los calendarios de vacunación, y también, como decíamos, ¿no?, esta repercusión en materia de salud pública. Entonces, definitivamente tenemos que pensar este problema desde diferentes aristas y ponderar los intereses y derechos en juego. Muy bien. Una ultimísima cosa, Marichuy. ¿No es casual o sí que estos movimientos hayan tenido fuerza y han cobrado fuerza, como nos dices tú, alrededor de los 90s del siglo pasado, y que ahora es cuando empiezan a surgir los brotes? ¿Hay una relación entre una cosa y otra o no? Claro, porque precisamente, como decía Pauline, este movimiento inicia antes, pero con esa investigación que se hace refuerza cierto tipo de creencias y refuerza la idea de que la natural es lo mejor porque entonces no causas otros problemas de salud más graves para tus niños y lo dejas de hacer, y entonces cuando viene el virus o las infecciones y viene la muerte de poblaciones precisamente porque no están protegidas contra este tipo de virus e infecciones, es cuando nos damos cuenta en el pasar de los años que ahí tenemos un foco de infección y un foco que puede expandirse de manera rapidísima, porque tú lo vi en siglos pasados estábamos hablando de cientos de millones de personas que murieron por la viruela, por ejemplo, ¿no? Y el sarampión. Entonces, esta exposición que tenemos hoy en día y que no sabemos los números, ¿no?, también es importante decirlo. Y al no saber los números, pero sí saber que existen grupos muy fuertes antivacunas y que también hay personal de la salud que no se vacuna, hay que decirlo, ¿no?, que esto agrava. Es decir, se eliminó la visión de riesgo de las personas, y como no te pasa, como no te sucede. ¿Y crees que el asunto, y dices, mira, no pasó nada, esto empezó en los 90 y no pasó nada? No, pues sí, estamos en los 2020 y está pasando. Claro, y entonces ahora, ¿cómo tienen que reaccionar los gobiernos? Pues Estados Unidos fue que obligó precisamente en uno de los estados a que se vacunara como una intervención paternalista. Ahí te voy a cortar, porque eso es lo que quiero que me cuenten. Quiero que me cuenten lo que ya Pauline iba delineando, que es todo el tema que tiene que ver con la libertad. Tú mencionaste autonomía, que son palabras que quizá vale la pena explicar a qué nos referimos al auditorio, y ahora acabas de decir una medida en la que el gobierno decide obligar a vacunar y que se considera paternalista. ¿Qué quiere decir eso? Lo sabemos después de un corte aquí en Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal, y estamos hablando del movimiento antivacunas
que aunque como bien nos decía Pauline Capdeville, en realidad tiene su origen ya hace varios años, se retoma con fuerza en los años 90 del siglo XX y ahora está teniendo consecuencias muy concretas con cuestiones muy delicadas y muy sentidas como brotes de enfermedades, en concreto de sarampión, en distintos países, pero hay que decirlo, en Estados Unidos, en Inglaterra y en países europeos, lo cual es digno de llamar la atención. Hay en el fondo, ya lo adelantaban ustedes, pues un dilema que involucra libertades. Sí. Es decir, ¿por qué me tengo que vacunar si no quiero? ¿Qué contestar a eso, Marichuy? Que al no exponer a tu organismo a una protección contra virus e infecciones de los cuales tú seas portador, inclusive no los manifiestes, pero los puedes transmitir a otras personas, ya no solamente se trata de tu libertad, sino la libertad de las personas, la sociedad, la comunidad en la que convives, ¿no? Entonces no se trata solamente de rechazar porque está en contra de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo opino, sino que precisamente esta autonomía pone en riesgo a la mayoría de la población en la cual yo estoy colaborando o soy parte de. O sea, ¿el hecho de ejercer mi autonomía y mi libertad de no vacunarme puede ser un peligro para los demás? Claro, es decir, el beneficio que el Estado va a obtener de garantizar tu libertad va a ser nulo y el riesgo de garantizar tu libertad en este sentido expondría a cientos de personas. Okay. A ver, es un argumento fuerte, así de es radical. Un argumento fuerte, porque lo que le estás diciendo, tú decías, Pauline, es gente que tiene convicciones profundas, probablemente basadas en premisas equivocadas, pero convicciones profundas, ya sea de carácter religioso o ya sea de carácter ideológico, de que vacunarse es un mal, ¿sí? Y de que lo que está bien es seguir mecanismos naturales para proteger el organismo, no solo tuyo, sino de tu familia. ¿Cómo torcer esa voluntad? ¿Por qué? Efectivamente, lo más complicado en estos casos es precisamente los argumentos religiosos o asimilados, ¿no? Porque se basan en aspectos dogmáticos, ¿no? Cuando estamos enfrente de alguien que dice que no quiere vacunar a sus hijos porque las vacunas pueden provocar autismo, pues le podemos demostrar a partir de datos empíricos que no es cierto. Cuando estamos enfrente de personas que lo hacen por convicciones religiosas, pues es muy complicado justamente como hacerles cambiar de opinión, porque pues ellos lo ven desde un mandato divino, ¿no? En muchos casos las enfermedades son vividas como un castigo a pecados, ¿no? Y está la idea de que los seres humanos no tienen que obstaculizar los planes divinos, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, ¿qué pueden hacer los estados, ¿no? Por ejemplo, en California hubo un brote de sarampión histórico que se originó en Disneylandia. Antes en California pues existía precisamente estas cláusulas de exención que permitía a las personas por motivos filosóficos y religiosos no vacunar a sus hijos, ¿no? A partir de ahí California hizo marcha atrás, quitó esta cláusula y ahora pues está aplicando de manera obligatoria la vacuna, ¿no? Brote de sarampión en Disneylandia. En Disneylandia, ¿no? En España también hubo un brote de sarampión en una comunidad de estos estilos de vida alternativos donde un juez autorizó la vacunación forzosa a unos 30 niños pues ante el peligro de la epidemia, ¿no? Entonces, pues en estos casos la jurisprudencia que tenemos a nivel occidental es bastante constante, ¿no? Existe de parte del Estado un interés superior en garantizar las condiciones de salud pública, ¿no? Okay. En estos casos las vacunas se aplican de manera obligatoria. Podríamos decir que la tensión entonces está entre dos derechos. Déjame decirlo y vale la pena que nos detengamos. Lo han venido ustedes anunciando, pero déjame que lo hagamos expreso. Entre la libertad individual y el ejercicio de la autonomía de cada persona y el tema de otro derecho que es el derecho a la salud pública entendida ya no de manera individual, sino como una cuestión colectiva. Como una cuestión colectiva, exacto. Y hace un par de días, precisamente la Semana de la Cultura Laica, decía uno de los ponentes, ya no hablar de salud pública, sino de salud que el Estado está obligado a garantizar independientemente del ámbito en el que sea. Porque ¿Público-privado? Público-privado, claro, porque precisamente si tú estás garantizando esta atención a la salud en lo privado y por eso vas a escudar en no
vacunarte porque no estás atendiendo Claro, a si la... estoy dentro de mi casa y Claro. esto es una cuestión privada, es mía. Claro, pero ¿qué crees? La atención privada afecta a la salud de todos, entonces la obligación del Estado es garantizar el acceso a la salud de toda la población independientemente del sistema o modalidad en la que tú quieras, porque tienes la opción. Muchas personas tendrán el sistema de acceso público y privado y optan por el privado no porque el Estado no esté garantizando el público, ¿no? Entonces es una situación de salud que atañe al gobierno en su generalidad, puesto que pone en riesgo la vida de las personas, en este sentido la vida en lo colectivo. Y es ahí donde precisamente los gobiernos, en Estados Unidos principalmente, donde se han encontrado pues estos grandes brotes, es que ahora obligan a los padres a que vacunen a sus hijos. Y un caso súper interesante del que veníamos hablando es precisamente de un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad en el mes de febrero de este año. ¿En dónde? En Ohio. Okay. Y precisamente, el dato no lo tengo... no, quiero hacer ahí voy a precisar más adelante el dato, pero este joven decide, una vez que cumple la mayoría de edad, ejercer su autonomía y goza de derechos, de lo que venimos hablando también en programas previos, cuando una persona, al ver en riesgo su salud, puede optar o no por atender la salud de la manera en que uno cree que es la mejor, pero en este momento, él precisamente informado le comentaba a sus padres que leía la exposición que tenían, el riesgo elevado a ser contagiados por virus e infecciones mortales, y nunca logró convencerlos. Es así que cuando cumple la mayoría de edad decide él ponerse todas las vacunas, pobre, al mismo tiempo. Interesante, porque no lo dejaban sus padres vacunarse. Porque no tenía autonomía, porque supuestamente no podría decidir sobre su salud aunque hasta la mayoría de edad. Aunque tenía la razón y la información, y no logró informar ni convencer a sus padres de que esa era la razón válida, por esta desconfianza que hay precisamente entre la medicina alópata, científica, y otro tipo de conocimientos alternativos. Entonces él desde muy joven tuvo el desarrollo de su capacidad de saber qué es mejor o qué es en beneficio no solamente para él, sino para la salud. Cuando cumple 18 años finalmente se vacuna. Sí. Me encanta la arista que nos pones porque me lleva, Paulín, al tema del paternalismo, pero vamos a verlo en las dos dimensiones. El ejemplo que nos pone Marichuy es el ejemplo de unos padres que en ejercicio de su autoridad paterna y matriarcal le impiden a una persona menor de edad vacunarse a pesar de que lo deseaba hacer. ¿Y cuál es el argumento de fondo? Que lo están protegiendo porque desde la perspectiva de sus padres, aunque no tengan razón, las vacunas son un mal del cual quieren protegerlo. Bueno, y luego nosotros argumentamos que eso está mal, pero que está bien que el Estado actúe como padre de todas y todos nosotros y nos obligue a vacunarnos bajo la premisa de que está bien vacunarnos. Bueno, ¿cuándo el paternalismo está bien y cuándo está mal y por qué? Bueno, aquí creo que lo que debe guiar la discusión y lo que estuvo realmente en el telón de fondo es el principio de daño, ¿no? El principio de daño como principio clásico del liberalismo que nos dice que sobre su propio cuerpo el individuo es soberano, hasta el límite de que pueda afectar los intereses y derechos de los demás. Y ahí claramente en materia de vacunas pues vemos una afectación a la salud de los hijos, pero también a la salud entendida de manera, digamos, social, ¿no? Entonces, el paternalismo del Estado creo que en este caso es perfectamente justificado, ¿no? Por ejemplo, un paternalismo que no sería tan justificado, pero que aún así existe, es usar el cinturón de seguridad. En el caso de un choque, pues lo único realmente que va a pasar a la persona que no lo usa es afectar su propia vida. Ahí podríamos discutir si el Estado tiene que imponerlo o no. En principio no afecta a la de los demás. No afecta a los demás. En el caso de las vacunas creo que es bastante claro que afecta la salud, ¿no? Los especialistas hablan de que para que exista esta inmunidad de grupo haya una tasa de vacunación del 95%, ¿no? Llegamos muy rápidamente a esta tasa hoy en día con este regreso muy fuerte de los movimientos antivacunas, que en gran medida también se nutren de las redes sociales, de Internet, que es pues un vínculo muy sencillo para difundir este tipo de mensaje, ¿no? Eso me interesa ver esta beta que pone Paulín sobre la mesa, es decir, el contagio, digamos, desde el contagio del virus de la desinformación. Exacto. Luego puede ser el punto de partida del contagio de otro tipo de virus, Marichuy. Claro, las redes sociales han jugado un papel importante en desinformar.
Curiosamente, bueno, ya tenemos datos, la encuesta precisamente que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas respecto de ahora cómo leen las jóvenes y los jóvenes, es a través de las redes sociales y el internet, y el hecho es de que ahí existe toda esta información que alienta a que no se vacunen, a que no exista esta manera que pasa por información verdadera, digamos. Y claro, y que yo les recomiendo a nuestra audiencia que estén muy al pendiente. Hay también redes de información. Hay una red muy importante científica que se llama Retraction Watch, que está observando a todo este material científico que se publica y que luego se retractan los journals porque no es verídico, para que los divulgadores de la ciencia y del conocimiento en todos los países estén también al pendiente de cómo están divulgando la información científica. Es decir, yo me pregunto, este problema de la desinformación se genera en todas las redes, el Twitter, el Facebook y todo lo que conocemos en el mundo virtual. Esto fue a través del paper que se publica en 1998, pero ¿por qué no hubo la misma divulgación de la retracción? ¿Por qué no? Porque también se trata de una cultura del conocimiento que no siempre es exitoso. Hay que también decir, hay que también informar sobre aquellas investigaciones que no son, que al final tienen un sesgo, un fraude, y que no son, y que también pueden vender información, porque se trata de que venden información que alarma. Pero a ver, Marichuy está partiendo de una premisa que no sé si compartes, Pauline. La premisa de la que parte Marichuy es de que el problema es desinformación sobre datos aparentemente verídicos que no lo son, pero estamos en el terreno de que todos quisiéramos tomar decisiones a partir de información científica. Ajá. La verdad es que aquí no necesariamente es así, porque el choque puede ser entre información científica, cierta o no, comprobada o no, y creencias, y convicciones personales que no pretenden tener ningún tipo de justificación científica. Sí, lo cierto es que si vemos las grandes tradiciones religiosas, no tienen ningún tipo de problema con las vacunas en su enorme mayoría, ¿no? Lo que tenemos más bien son confesiones minoritarias, o adentro de estas grandes tradiciones religiosas, corrientes también minoritarias, ultraortodoxas, que pues rechazan las vacunas, ¿no? Por ejemplo, en Francia tenemos una minoría católica integrista, los febristas, que van en contra de las vacunas y que de manera bastante paradójica se mezclan también con los defensores del medio ambiente, y también tienen vínculos con estos grupos conservadores, antiaborto, antimatrimonio, igualitario, es decir, todo lo que parezca antinatura, ¿no? También tenemos los cristianos científicos, que de científicos no tienen nada, porque precisamente consideran que todo se puede curar mediante la curación. También en países musulmanes como Afganistán, Pakistán o Nigeria, algunos líderes religiosos que se posicionan contra la medicina occidental han pues llamado a la población a rechazar las vacunas. Inclusive pues ahí se mete tipo de información que se trata de un método secreto de esterilización de la población musulmana, que estas vacunas tendrían derivados de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos ahí en estos países el regreso de la polio, no solamente en estos países, sino en los países limítrofos también, ¿no? Entonces, sí hay un rechazo religioso de las vacunas. Me parece interesantísimo. Vamos a un corte y regresamos, y vamos a hacer una reflexión a propósito de eso, porque creo que es un buen momento para recuperar, tomando este tema no como pretexto, sino como oportunidad, la importancia de las instituciones del Estado y los estados laicos que se nos están desdibujando por muchos lados. Y además ya vio, si entendí bien a Pauline Capdeville, con un 6% de la población de una determinada comunidad que no esté protegida contra ciertos males que son prevenidos con vacunas, se pone en riesgo a toda la comunidad, lo cual no es poco, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta, porque en esa situación podríamos estar también usted o cualquiera de nosotros. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese aquí en TV UNAM.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y como ha visto hemos estado analizando el tema del movimiento antivacunas que ha surgido en varios países del mundo y que se ha viralizado, permítame decirlo así, a través de las redes sociales, con efectos e impactos de alto riesgo para la salud de todas y todos nosotros, porque han emergido brotes de enfermedades que, decían ustedes, parecía que estaban ya absolutamente superadas. Vuelvo a insistir yo, porque de lo que más he leído es del caso del sarampión, aunque Pauline Capdeville ya nos recordó también el caso de la polio y de otras enfermedades que creíamos haber erradicado, pero que pueden surgir si este movimiento sigue cobrando fuerzas. Y yo decía al final del bloque, siguiendo la reflexión de Pauline, y empiezo contigo, Pauline, que quizás es una buena oportunidad para retomar los argumentos en favor del Estado laico y de la laicidad como manera de organizar la convivencia en las sociedades diversas como las nuestras. ¿Qué decir de esto? Pues sí, la necesidad definitivamente de una bioética laica, ¿no? Una bioética que se basa en el respeto de la autonomía de las personas, de la no discriminación de las personas, pero también y sobre todo dirigido a un enfoque colectivo, social, donde pues las personas tienen que pues actuar de buena fe en un sentido de responsabilidad social, ¿no? El hecho que algunos padres de familia no vacunen a sus hijos beneficiándose de esta inmunidad del grupo, pero sin querer exponer a sus hijos a los efectos no deseados de las vacunas, pues realmente es poco ético, ¿no? Porque pues están aprovechando pues de la responsabilidad de las demás personas, ¿no? Entonces, el Estado laico sí tiene vocación a respetar las libertades individuales, pero también hay una vertiente muy fuerte de responsabilidad social, de antidogmatismo, es decir, que en un Estado laico, pues las cosas que no están fundamentadas debidamente sobre criterios científicos a partir de la deliberación públicas, pues no pueden tener cabida en el marco de un Estado que tiene una vocación incluyente para todas las personas, ¿no? Y el hecho de poder aspirar a una protección, pues es también, me parece, uno de los objetivos de un Estado separado de las iglesias, en el sentido de que las posturas o las prescripciones religiosas no se puedan imponer a la mayoría, ¿no? Y cuando vemos la actuación de una minoría afectando a toda la sociedad, creo que ahí efectivamente entra una reflexión en torno a los principios de la laicidad. Eso me lleva a pensar en un terreno en particular, que es el terreno de la educación, Marichuy. Sí. La Constitución mexicana, por ejemplo, en su artículo 3º, dice que la educación debe estar orientada precisamente por el conocimiento y el progreso científico y apartada de los dogmas, los prejuicios, los fanatismos. ¿Qué decir de eso? Porque hay quien argumenta que no, que desde la escuela debería de permitirse que los padres puedan, digamos, transmitir a sus hijos también en ese ámbito sus convicciones religiosas, e incluso piensan en la escuela pública. Sí, pues definitivamente que la libertad de educación y de creencias va ligada y también a precisamente beneficiarse del avance científico y tecnológico, si es que en aras de respetar la autonomía y la libertad de las personas así queremos hacerlo sin que nada nos lo prohíba. Entonces, en este sentido, la educación que se da en las escuelas también tendría que tener como finalidad informar a las y los niños y niñas de todas las opciones que tienen, de tener un pensamiento, sí, científico, de tener un pensamiento ético, de tener un pensamiento cívico, de tener una creencia religiosa. Al final, lo que queremos cuando creemos que tenemos una sociedad que vive en la libertad y en la autonomía es que tenemos opciones. Si las y los niños no tienen opciones, estamos ya de los padres coartando precisamente su autonomía y su libertad, porque le están dando solamente el catálogo opciones que quieren. Incluso en el ámbito religioso, de creer en lo que quieran, quizá distinto a lo que creen sus padres. Somos seres humanos que nacimos libres en igual de derechos también, según lo manifiestan las constituciones en el mundo. ¿Y qué hacer con el derecho que reconocen también las constituciones de los padres a transmitir sus creencias religiosas a sus hijos? Pues es la tutela que les reconoce el Estado, precisamente transmitir sus creencias, pero al final también la educación pública tendría que tener en esta parte de educación ética, cívica y de otras religiones un apartado importante. ¿Por qué? Porque entonces evitaría, creo yo, el sesgo de creer que solamente existe una religión, una creencia, una manera de pensar, y así tendrían los niños y las niñas opciones para decidir precisamente bien informadas cuál es la creencia que más le
les parezca que convenga a su desarrollo de la personalidad, para en el momento que puedan ejercer sus derechos tengan convicción de que estuvieron en una educación que les dio opciones y que desarrollaron capacidades al final analíticas. Y precisamente este joven en Ohio ahora confirmó que tenía ya una educación distinta a la creencia religiosa de sus padres, ya tenía acceso a otra información y que precisamente tenía esa batalla y lucha contra la madre que no le permitía porque estaba bajo su tutela. Pero entonces estamos diciendo, y aquí es donde me retomo, la autonomía en desarrollo de las niñas y los niños, que a veces saben mucho más de lo que les beneficia que los padres que tienen este control respecto de su autonomía. Y el Estado aquí cobra pues vital importancia, porque precisamente en este beneficio del avance científico y tecnológico tiene la potestad de tener en su cargo la salubridad general de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tiene incluso la obligación de estar proporcionando esta salud con la mejor evidencia y en el mayor beneficio, en el menor riesgo y en el mayor beneficio. Okay. Me gusta ver ese principio y me parece muy bien además esta idea de que las niñas y los niños deban, además incluso por una cuestión de cultura general, salirse, digamos, de la información que les da su propia identidad familiar o de grupo. Pero las sociedades son sociedades cada vez también más diversas y más complejas, Pauline, en el sentido de que coexisten en su seno, tú lo decías muy bien, no solo distintas religiones o no religiones, sino también otra serie de creencias y otra serie, digamos, de filosofías y otra serie de convicciones. Bueno, frente a eso, ¿cómo debe, o sea, cabe también el discurso del Estado laico o no? Sí, yo creo que sí, ahí es que es la ambigüedad de la laicidad, pero creo que en este caso se puede resolver fácilmente, ¿no? La laicidad, por un lado, respeta a todas las creencias, a todas las filosofías y estilos de vida, ¿no? Sin embargo, también la laicidad no es simplemente neutralidad o pasividad del Estado ante estas cosas, ¿no? Efectivamente, tenemos en las constituciones occidentales, en los tratados internacionales, el derecho a la libertad religiosa, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, pero como cualquier derecho humano no es un derecho absoluto, ¿no? Y ahí pues tenemos argumentos de peso para pues limitar en estos casos la libertad religiosa, ¿no? Y ahí es donde la laicidad a presentarse, se puede presentar también como una laicidad militante en cuanto pues se puede afectar la salud de los niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una nueva oposición a la vacuna de la hepatitis B y del papiloma, porque grupos conservadores pues alegan que a vacunar a los niños y niñas adolescentes a este tipo de enfermedades lo que hacemos es fomentar su actividad sexual precoz. En vez de prevenirlos por tener la actividad sexual que pues, la seguramente abstinencia tendrán. finalmente es el mejor mecanismo para protegerse, ¿no? Pues obviamente eso tiene un impacto en la vida, en la salud de estos niños, y ahí es cuando el Estado laico tiene que pues asumir una forma más paternalista, ¿no? Finalmente, ¿no? Y ahí creo que es totalmente justificado en estos casos, o sea, ¿no? A pesar de la voluntad de los padres y en aras de la protección, en este caso de esos niños, pero también de los otros con los que podrían tener relaciones sexuales, sí vacunarlos. Sí, vacunarlos, por supuesto. No tendrías duda. Sí. No tendría duda, porque estamos hablando también hoy en día de la interdependencia de los derechos, y en este caso el artículo 4 constitucional, que también establece la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la protección de la salud de la población, junto con el de la educación, junto con el de la libertad también en el artículo primero, pero siempre conectados. Aunque puedan estar en tensión, están conectados. Exacto, están conectados, y lo que vela el Estado es que precisamente se actúe siempre en beneficio de la sociedad a la lectura interdependiente de estos derechos, siempre garantizando que en cualquier política pública el beneficio sea mucho mayor al que respondería no tener una política pública paternalista. En este sentido, la medición del riesgo es que podemos exponer a la muerte de miles de personas, en contrario a la restricción de la libertad de creencia en un apartado que es el de la salud. Porque tampoco es una restricción absoluta de tus creencias religiosas, sino únicamente una intervención en un ámbito concreto que podrá ser molesto para tus convicciones religiosas, pero que lo hace el Estado en aras de un beneficio mayor
para más número de personas. Exacto, porque no se pueden leer los derechos aislados, como decimos. Cuando fraseaba esto, escuchando a Marichuy, me pareció que detrás hay un argumento que puede ser un poco utilitarista. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad a las personas las tomamos como un medio para proteger a todas las demás. ¿Se vale eso en un Estado? Me vas a contestar que sí, pero quiero escuchar el argumento. Yo creo que sí. O sea, de nuevo, si volteamos hacia el principio clásico de principio de daño, pues vemos ahí que efectivamente es una limitación a la libertad religiosa, como bien decías. No es una restricción a todas las creencias, es algo limitado en el espacio y en el tiempo, que pues no tiene una afectación, digamos, a largo plazo y de manera grave a las convicciones de las personas, ¿no? Entonces, el juez ya en diferentes partes del mundo ha dicho que es competencia del legislador pues poder asegurar las condiciones mínimas de la seguridad pública de todos. Me gusta esa parte, digamos, que tiene que ver con quién dentro del Estado tendría las obligaciones. Me parece interesante. Ya Polín ha anunciado algunos casos en los que hay sentencias judiciales, sí. Tú también, Marichuy, sí. Pero ¿cómo debería de ser? Es decir, ¿qué deberíamos de contar? ¿Una ley general y luego políticas públicas? No sé. La interdependencia también viene en los poderes, ¿no? En los poderes públicos, porque en este sentido hay una obligación de legislar en lo que más beneficia a las personas, apartado en cuestión de salud. Okay. Estamos hablando de una intervención paternalista justificada porque estamos poniendo en riesgo la vida de las personas por proteger la libertad de una o del 6% el que nos habla Polín. Haber una ley. Entonces, en la Ley General de Salud, como una cuestión de salubridad general, se impone esta obligación del Estado que adoptará las medidas necesarias para garantizar la prevención de riesgos y daños a nuestra sociedad. Entonces, tenemos de momento las políticas instauradas y las acciones que necesitamos son precisamente del Ejecutivo en cuanto a política pública y privada en todos los sectores para llevar una tasa de inocuidad que proteja precisamente la vida en sociedad, sobre todo que está basada en evidencia que señala que no pone en riesgo la vida de las personas, porque el grado de inocuidad, hay que decirlo, ¿no? Es 1 en 1.000.000 de personas que pueden tener un efecto adverso. Porque no podemos tampoco cegar esta información, pero sí tenemos que ser bien claros a toda la audiencia que los riesgos son mayores que los beneficios al no vacunarse. Entonces la vacunación te protege y te beneficia mayormente a ti y a todo tu entorno en la sociedad. Entonces, en este caso el Estado sí tiene la obligación, independientemente se trata de una intervención justificada por precisamente evitar un riesgo a la salud de la población. Entonces, en ese sentido tenemos también reglamentos en materia de prevención de riesgos sanitarios, que este es un riesgo sanitario grave, dado que pone en peligro la vida. Y entonces podríamos decir, con esto concluiría el programa, yo lo cierro hoy, podríamos decir que es una obligación del Estado garantizar la salud de todas y todos, entre otras cosas con campañas de vacunación, y que es un acto responsable de cada uno de nosotros como individuos el vacunarnos y el vacunar a nuestros hijos, porque de lo contrario no solamente estamos corriendo un riesgo real, sino que somos un potencial factor de riesgo para quienes viven y conviven con nosotras y con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a Marichuy y gracias a Polín por estar aquí en Observatorio Semanal, y nos vemos aquí, como todos los domingos, la próxima semana en TV UNAM.